Dice la Biblia aquí en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, versículo 1, oración del profeta Habacuc sobre Sigionó. Oh Jehová, he oído tu palabra y te vi. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Pues esto era, mis hermanos, la oración del profeta Habacuc, de que Dios avive su obra. La primera información que tenemos, que esto que estamos involucrados nosotros, que se llama iglesia, no es una obra humana, es una obra de Dios, es la obra de Dios. Y aquí hay un hombre que está pidiendo por un avivamiento espiritual. Dice él, yo oí tu palabra y te vi, aviva tu obra. Porque si no hay avivamiento, hermanos, va a haber aburrimiento. Y es esa, hermanos, las dos alternativas que vive toda iglesia, toda persona, avivamiento o aburrimiento. No puede estar usted en el medio. O usted es una persona que va a recibir un avivamiento de Dios, o usted va a tener un aburrimiento en la casa de Dios. Y entonces Habacuc está pidiendo por esto. El avivamiento espiritual, hermano, es algo que se origina en el corazón de Dios. De ahí viene el avivamiento, del corazón de Dios. Ahora nosotros podemos ver ese avivamiento cuando comenzamos a ver caras nuevas en el culto, cuando empezamos a ver la gente que responde al mensaje del Evangelio creyendo en la salvación eterna en Cristo. Cuando vemos la gente que pasa por las aguas del bautismo, si usted ve que pasan los días y los meses y no hay bautismo, es porque no hay avivamiento espiritual. Cuando la gente se bautiza y empieza a seguir al Señor y empieza a servir al Señor, cuando usted escucha en los cultos a los hermanos cantar con gozo, cuando usted ve a la gente que está ofrendando de corazón a la obra de Dios, usted empieza a sentir los síntomas de un avivamiento espiritual. Y es eso, hermano, la decisión, o es avivamiento o es aburrimiento. Y es esa decisión importante que nosotros tenemos que hacer. El avivamiento, mis hermanos, eso sucede sobre la vida de una persona que está espiritualmente muerta o por morir. El avivamiento, otra vez, mis hermanos, sucede sobre la vida de una persona que está espiritualmente muerta o está por morir. Y entonces viene Dios y allí el Espíritu Santo actúa sobre esa vida. Y el Espíritu Santo levanta a esa persona, hermano, y vuelve a soplar aliento de vida. Y uno dice, aquella persona que no decía nada, aquella persona que no transmitía nada, y ahora le vemos entusiasmado, animado en la obra de Dios, trabajando en la obra de Dios, y nos preguntamos qué pasó en ella. La palabra de Dios obró, le despertó, produjo un avivamiento, parecía un muerto espiritual, y ahora está lleno de vida. Y empezamos a ver frutos, y empezamos a ver que trae alma, y empezamos a ver que está predicando, donde trabaja, donde estudia, que habla en el vecindario acerca de la persona de Cristo. Vemos que es una persona que lee la Biblia, comparte la Biblia en los cultos, es una persona de oración y tiene ganas de involucrar a otros más en la oración. ¿Qué pasó en esa vida? Avivamiento. Dios tocó a aquel que se estaba muriendo y le empezó a poner nueva fuerza, vigor. Y es eso, hermano, lo que necesitamos, porque a veces estamos tan anémicos, tan apagados, que necesitamos de esa fuerza de Dios, del vigor de Dios. El avivamiento, hermano, está relacionado con el remover las brasas, con el producir fuego. Y es ese el resultado del avivamiento, que haya fuego espiritual, no fuego emocional. Fuego emocional hay en la mayoría de las congregaciones. El avivamiento tiene que ver con un fuego espiritual, algo que es verdadero, algo que es duradero, no una emoción pasajera, no unas horas de fervor. Necesitamos un verdadero avivamiento espiritual. De esto hablaba Habacuc en la oración. Dios, aviva tu obra, aviva tu obra. No necesitamos un mensaje emotivo, no necesitamos una prédica emocional, no necesitamos una prédica motivacional. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios avive nuestra obra y avive nuestra vida. Ese era el clamor, hermano.
Y yo elegí esta noche este pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 a 15. Y aquí en este bosquejo que puse aquí, yo aquí encuentro los pasos necesarios para que se produzca un avivamiento espiritual en nuestra vida y en nuestra iglesia. No anote todo, hermano, vamos paso por paso, porque si no usted anota todo y se pierde lo que estamos hablando. Entonces vamos a buscar aquí Segunda de Crónicas 7, versículo 12. Yo le voy a leer para usted ahí lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 7, verso 12. El que está aquí es Salomón en este pasaje. Y él está aquí hablando con Dios. Y miren cómo dice la palabra. Segunda de Crónicas 7, verso 12. Dice, y apareció Jehová a Salomón de noche. Y le dijo, yo he oído tu oración. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Lo primero que dice aquí el pasaje, hermano, es si se humillare mi pueblo. ¿Por qué hay necesidad de que el pueblo de Dios se humille? Porque hay mucho orgullo en nosotros. Nos sentimos autosuficientes, nos sentimos todopoderosos, nos sentimos muy inteligentes, que podemos resolver las cosas sin la ayuda de Dios, que podemos andar por esta vida sin bendición de Dios. Y cuando nos creemos que podemos vivir, hermanos, sin leer la Biblia, sin orar, sin congregarnos, sin estar con los hermanos, cuando esas cosas no suceden, es porque hay mucho orgullo. Dios dice, si se humillare mi pueblo. Es esa la actitud, hermano, que Dios quiere. Decía Santiago allí en el capítulo 4, verso 10, de aprender a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Primera de Pedro 5, versículos 5 y 6, habla de eso también, de humillarse bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará. Pero nosotros somos duros, no queremos humillarnos. Creemos que podemos resolver las cosas, que podemos abrirnos pasos en la vida por nosotros mismos. Pero Dios dice, si se humillare mi pueblo. Dios, mis hermanos, quiere ver gestos de humildad en nuestra vida, porque un gesto de humildad es uno de los factores que atrae avivamiento espiritual. Hay que estar despierto, hermano, porque si no el avivamiento le pasa por atrás y usted está en otra cosa. Dice Dios justamente, aquí estoy yo, estoy hablándole, dice Dios, quiero producir un avivamiento espiritual. Tengo que humillar delante de Dios. No hay nada más importante para una persona que estar delante de Dios. Y dice aquí, si se humillare, porque si no, hermanos, si no hay humillación en el pueblo de Dios, vamos a ser como aquella iglesia en Sardis de Apocalipsis 3, 1 y 2, que dijo Dios, dice, tienes nombre de que estás vivo, pero yo sé que estás muerto. La iglesia bautista tiene una historia de vida, la iglesia bautista tiene una historia de luz, la iglesia bautista tiene un testimonio reluciente en la historia, pero tener el nombre de bautista, mis hermanos, no es suficiente. Porque el llamarme bautista y no vivir como aquellos que me precedieron en la fe, solamente me hace dueño de un nombre de que estoy vivo, pero espiritualmente estoy muerto. ¿Por qué un cristiano está en un estado de mortandad? Porque no aprende o no quiere humillarse delante de Dios. Dice, las cosas no son así, no deberían ser tan así, yo la hago como yo sé, o como dicen aquí en las calles, nosotros hacemos la nuestra, pero si alguien quiere experimentar el avivamiento de Dios, tiene que hacer las cosas como Dios lo dice. Y Dios dice, si se humillare mi pueblo. Y ahora, mis hermanos, si usted realmente no quiere ser parte de un avivamiento, va a ser parte del aburrimiento en la obra. Y hay mucha gente, mis hermanos, que su vida siempre va a estar muerta
si están satisfechos de vivir sin avivamiento. Mucha gente que vive, pasa toda la vida y hasta se van al cielo y nunca experimentaron un avivamiento. Nunca hubo cambio, nunca hubo frutos en su vida. Dios dice, primer paso, si se humillaren mi pueblo. El segundo paso que Él nos dice, y oraren. ¿Se acuerdan cuando hace un año atrás hablábamos de la oración? Que el hermano puso en su auto, la oración en la sangre del alma. Y hoy eso decía un predicador como 100 años atrás. Y es una gran verdad, porque aquel que está con una vida llena de oración es una vida que tiene vida de verdad. Si no, es un cristiano anémico, sin energía, se decae fácilmente, no tiene fuerza, se rinde ante cualquier ataque del enemigo. Pero el cristiano fuerte es aquel que ora. Y la oración, mis hermanos, no es la oración de los fariseos, es una oración larga, llena de palabras, que hay que estar con un diccionario para entender lo que está diciendo. Hay oraciones, hermanos, que son parte de un ritual muerto, algo repetitivo, no. Hay que orar, hermano, hay que derramar el corazón como agua delante de la presencia de Dios, hermano. Y lo primero que tenemos que orar es como dice la primera carta de Juan, hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Recuerda, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Así que la primera clase de oración que tenemos que practicar tiene que ser una de confesión, de donde estamos buscando la limpieza de nuestra vida, porque Dios solo utiliza instrumentos limpios. Si queremos ser parte de un avivamiento espiritual, tenemos que tener una vida limpia. Y dice Juan, si confesares tus pecados, entonces, mis hermanos, Dios nos va a limpiar de toda maldad. Y ahora mi vida está limpia. Y entonces ahora puedo trabajar para Él. Hubo un hombre en la historia, aparece solamente en 2 versículos, nada más. Su nombre era Jabes. Y yo creo que escribí aquí su nombre, ¿no? Aquí escribí, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Si usted toma nota, yo se lo leo al pasaje. Dice así la palabra de Dios, Primera de Crónicas 4, versículos 9 y 10. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Y no aparece más en la Biblia Jabes. La madre de Jabes le puso ese nombre, dice, porque lo di en dolor. Todas las madres aquí saben el dolor de parto, lo que es, ¿verdad? Es un dolor intenso. Y esta señora sintió que había como un dolor extra cuando nació este niño. Y entonces le puso por nombre Jabes. Pero este niño se iba a distinguir en su generación. Porque dice el texto que Jabes era más ilustre que todos sus hermanos. Es decir, que él trascendió sobre sus hermanos, sobresalió entre sus hermanos. ¿Cuál era la característica de él? La oración. Ese era el distintivo en su vida, la oración. Y ahora nosotros observamos, hermanos, la clase de oración que él hizo y no vamos a encontrar otra parecida. Y esta clase de oración deberíamos tener nosotros. Mire, dice aquí Jabes, invocó Jabes al Dios de Israel. Usted cuando ora, usted no está frente a la Virgen de Urcupiña, de Copacabana, del Socavón, no está frente a un santo de madera, de yeso. Usted tiene que tomar conciencia que cuando ora está hablando con un Dios vivo, el Dios de Israel. Dice Jabes, con Él estoy hablando, con Él me estoy comunicando. Mis oraciones están dirigidas a Él. Y dice que Jabes habló con el Dios de Israel y lo primero que le dijo es, si tú me dieras bendición. ¿Qué son las oraciones, hermanos, que pide la gente normalmente?
Dios, te pido que me des una linda casa. Dios, te pido que este verano me pueda ir de vacaciones al mar. Te pido que me des ropa de marca, que me des un auto modelo más nuevo, que me des cosas materiales. Pero este hombre no oraba así como nosotros. Este hombre estaba diciendo en otras palabras: Dios, yo quiero que tú me des bendición. Es decir, tú sabes lo que yo necesito para ser mejor cristiano. Tú sabes lo que yo necesito para ser mejor en ministerio, trabajar mejor en tu obra. Yo quiero una bendición espiritual de esa que tú sabes dar. Porque hay gente que dice: bueno, si Dios no me da un auto, entonces ya Dios no me quiere, yo dejo la iglesia, no leo la Biblia o lo que sea. Pero Javes nos enseña a orar por bendiciones especiales que vienen de Dios. Yo no voy a condicionar a Dios, yo no voy a presionar a Dios. No le voy a decir: si tú me das tal cosa, porque Dios no es un viejo comerciante que usted le dice: si voy a los 8 puntos en el mes, tienes que darme tal cosa. Dios no trabaja así. Usted tiene que aprender a orar como Javes. Y Dios sabe la clase de bendición que necesitamos. Dios sabe la clase de bendición que puede dar. Dice: si tú me dieras bendición. Mire la segunda cosa que dice Javes. Dice: y ensancharas mi territorio. Él no está diciendo: quiero tener estancias, quiero tener campos, quiero ser un terrateniente. Él está pidiendo territorio más grande para trabajar, para llevar la palabra, para dar testimonio sobre la persona y el nombre de Dios. En otras palabras, Javes estaba pidiendo que Dios le llevara a lugares desconocidos para que él pudiera predicar el evangelio a gente que nunca había visto en su vida. Mire si Dios nos mandara a Virrey del Pino a predicar. Si anduviéramos allá por Catán, hay algunos, pero la mayoría no sabe dónde está Catán. Kilómetro 29. Allí bajo el puente, en esos alrededores, allá por la Palangana. Hermano, ¿cuándo nos vamos a animar a orar? Dios, llévame a esos lugares. Que cuando escucho de esos lugares que existen me da miedo. Llévame, ensancha mi territorio. No quiero estar aquí encerrado en Lomas del Mirador. Quiero ir más allá con tu palabra, con el ministerio, con tu mensaje. Quiero ir a Celina, quiero ir a Villa Insuperable, quiero ir al Olimpo, lugares más lejanos que no conozco, a gente que nunca vi. Señor, ensancha mi territorio, agranda mi campo de trabajo. Estoy listo para servir en lugares que no conozco. Esa es la oración. Miren otro ingrediente que tenía la oración. Y él le dice: y si tu mano estuviere conmigo. Porque esa es la seguridad, hermano, que para hacer la obra de Dios tenemos que estar 100% seguros que la mano de Dios está con nosotros. Y si usted no quiere trabajar para Dios y no quiere producir para Dios, es porque Dios no está con usted. Y si Dios no está con usted, es porque anda por el pecado. Y ahí Dios no camina. Dios no anda en esos caminos. Por eso la palabra de Dios dice claramente: sin santidad nadie verá al Señor. Por eso la palabra de Dios dice: sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Necesitamos tener una vida limpia, hermano. Y cuando esa vida está limpia, entonces la mano de Dios está con nosotros. Y si la mano de Dios está con nosotros, nada nos detiene, nada deberíamos temer. Pero para hacer la obra de Dios tenemos que estar seguros que su mano está con nosotros, respaldando nuestro trabajo, respaldando nuestro testimonio, respaldando nuestro ministerio, nuestra predicación. La mano de Dios es algo sumamente importante. Y la mano de Dios es algo que necesitamos estar 100% seguros que está con nosotros. Porque esto, dijo Habacuc, es la obra de Dios. Aviva tu obra. Y ahí tiene que estar la mano de Dios. Mire cómo termina él la oración. Dice: si tu mano estuviere conmigo y me librares del mal para que no me dañe. Este hombre Javes tenía conciencia de que el pecado daña, mis hermanos. El pecado destruye testimonio, destruye familias, destruye iglesias. Dice: yo quiero que esa mano me proteja para que el pecado no me dañe. Hay gente que no le teme al pecado, hay gente que libremente practica el pecado en las iglesias. Pero Javes nos enseña que la mano de Dios nos puede proteger. Javes nos alerta de lo peligroso y dañino que es el pecado. Que el pecado no nos daña. Por eso el escritor a los Hebreos decía en el capítulo 12, hablaba él, hermano, del peso del pecado que nos asedia. El pecado nos acorrala, el pecado nos quiere controlar, gobernar.
tengo que tener victoria sobre el pecado, porque si no el pecado va a terminar dañando. Y dice que cuando Jabes oró así, dice que le otorgó Dios todo lo que pidió. Y eso me hace acordar en Mateo 7:7, cuando el Señor Jesucristo dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Todo un desafío, todo un desafío. Buscar esa bendición de Dios. Necesitamos orar. En primer lugar, si se humillaren mi pueblo. En segundo lugar, lloraren. Y en tercer lugar dice: y buscaren mi rostro. Fíjese que nosotros más buscamos la pantalla del celular que el rostro de Dios. ¿Sí o no? Buscamos durante el día la pantalla del celular, la pantalla de la computadora, del televisor. Nuestra mirada está enfocada en otras cosas, no en Dios. Pero Dios dice: si quiere avivamiento, tiene que buscar mi rostro. Si no busca el rostro de Dios, va a tener aburrimiento en la obra. Y hay mucha gente que aún en los cultos no está mirando a Dios. Y ahí están cantando cuán grande es Él, pero su cabeza está pensando en pajaritos, en otra cosa. Pero Dios dice: yo quiero gente para producir un avivamiento en ellos, gente que busque mi rostro, gente que busque mi rostro. Ahora, mire, hermano, hay algo que experimentó la iglesia primitiva. Estaban allí, dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31 en adelante. Habla allí, hermanos, del 23 al 31. Dice que estaban reunidos y oraron. Y aquel lugar donde estaban orando, hermanos, tembló. Y si usted habla con la gente, y quizás con muchos predicadores, esas son cosas del pasado, son cosas que nunca más se van a repetir. Pero si la gente no vuelve a orar con la intensidad que lo hicieron aquellos, nunca vamos a experimentar ese temblor. Ellos estaban seguros que habían conmovido los cielos, estaban seguros que habían tocado el corazón de Dios, ellos estaban seguros que habían animado las manos de Dios para que entre nación. Oraron, oraron y oraron, y aquel lugar tembló. No estamos escuchando experiencias así en otros lugares. Pero si eso está registrado en la Biblia, eso puede pasar. Hay que orar del modo que lo hicieron aquellos. Pero cuando las iglesias hacen cultos de oración, hermano, iglesias que los domingos usted encuentra 200, 300 personas, cuando es el culto de oración van 5, 10 y no mucho más que eso. Porque la gente les dispara a los cultos de oración. Y por eso es que hay aburrimiento y no hay avivamiento en las iglesias. Dice Dios: sin buscar en mi rostro. Y ahora dice: se convirtieron de sus malos caminos. Eso es una exhortación para cada uno de nosotros. ¿Es el camino que yo ando un buen camino? ¿Es un camino recto o solamente soy recto en la iglesia? Pero en mi casa, en el trabajo, en la calle, soy una clase de persona que anda chueco, torcido en la vida. Y hay veces, hermanos, que nosotros, si queremos experimentar avivamiento, vamos a tener que convertirnos en nuestros malos caminos. Hay muchas cosas secretas, escondidas. Hay muchos pecados que ocultamos. Hay muchos pecados que desconocemos. Y Dios dice: de esos mismos necesito que se conviertan de esos malos caminos, para que se pueda producir, mis hermanos, ese avivamiento espiritual. Dice ahí el libro de los Proverbios, en el capítulo 28, si quieren tomar nota ahí, Proverbios 28, versículo 13. Dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta, ese hallará misericordia. Hermanos, lo más común que se escucha, dice: aquí en esta iglesia hay mucho pecado escondido bajo la alfombra. Es que esa es la actitud más común de los cristianos. Cuando hay pecado, están ahí: ¿qué hago con este pecado? Lo escondo debajo de la alfombra. Pero el escritor de los Proverbios dice que aquel que los confiesa y se aparta de esos pecados, ese hallará misericordia, ese hallará, hermano, perdón de Dios, ese estará en condiciones de ser un instrumento de Dios. El que confiesa su pecado y no lo vuelva a practicar, ese fue el principio que le dio Jesús a aquella mujer sorprendida en adulterio. Le dijo: vete y no peques más. No vuelvas a caer en ese pecado, no vuelvas a ser reincidente. Y hermano, si queremos tener ese avivamiento, hay que hablar con Dios y hay que presentar nuestros pecados y no volver a practicarlos. En otras palabras, dice acá: si se convirtieran de sus malos caminos. Hermano, eso no puede haber un decreto que diga: aquí, hermano, a partir de hoy, de la hora tal, todos nos convertimos de los malos caminos. No, eso es una decisión individual
que necesitamos hablar con Dios y decir, este pecado no va a tener más lugar en mi vida. Este pecado no va a tener más lugar en mi camino, influencia. Confieso mi pecado, me aparto, no vuelvo a él, porque yo quiero vivir un avivamiento, no quiero un aburrimiento. Porque el pecado es pesado. El pecado es una fuerza que aplasta, es una fuerza que derrota. El pecado es una fuerza que humilla. Yo necesito confesarlo y apartarme para tener la misericordia de Dios, el favor de Dios. Cuando yo vivo lejos del pecado, entonces puedo ser un instrumento útil en sus manos. Y dice aquí la palabra, después de estos pasos, de humillarme, después de orar, después de buscar el rostro de Dios, después de convertirme de mis malos caminos, dice Dios, entonces yo oiré desde los cielos. Ahí está la respuesta. ¿Por qué tantas veces decimos, por qué Dios no responde a las oraciones? ¿Por qué la gente anda en todas las iglesias diciendo, pastor, ¿por qué no ora por esto y aquello? Porque Dios lo escucha más a usted que a mí. Claro, porque el pastor quizás es más santo que la persona. Y Dios escucha a aquellos hermanos que siguen aquí, humillados, orando, buscando el rostro de Dios, se convierten de sus malos caminos. Y Dios los escucha desde los cielos. Y como decía allí a Jabes, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Cuánto hace que no tenemos una respuesta de oración? ¿Cuánto hace que oramos pero no vemos la respuesta de Dios? Y es quizás, hermanos, porque no estamos buscando a Dios, no estamos apartándonos de esos caminos. Avivamiento, ahí teníamos nuestra palabra, aquí la palabra avivamiento. Avivamiento, hermanos, no es un montón de emociones. Avivamiento no es un momento o 3 o 4 cultos de fervor. Eso no es avivamiento. El avivamiento no es algo emocional, el avivamiento es algo espiritual, mis hermanos. Pero para ver avivamiento vamos a tener que tener días de quebrantamiento. La palabra quebrantamiento, cuando usted la busca en el diccionario, habla de aflicción. La palabra quebrantamiento está relacionado con dolor. La palabra quebrantamiento está hablando con algo que se rompe, hermanos. Con algo, hermanos, que produce un malestar. La palabra quebrantamiento también está relacionado a un dolor que traspasa el corazón. Y el vivir lejos de Dios, el vivir frío, el ser parte, hermanos, de una morgue espiritual y no de una iglesia bautista. Porque hay muchos que todavía no se dieron cuenta, que están en una iglesia bautista, pero se comportan fríos, como si estuvieran muertos en una morgue espiritual. Y entonces necesitamos que nuestro corazón se quebrante. ¿Cómo lo vamos a hacer? La Biblia va a hacer ese trabajo, la Biblia va a obrar así, mis hermanos. Hay algo que tiene que romperse. Cuando usted agarra un vaso, hermano, o se le cae un vaso. A mí hace como 20 días atrás, un mes aproximadamente, dejé la jarra de la licuadora ahí. Y estaba haciendo unas cosas y hice un movimiento, la toqué, cayó, se rompió. Ya no la puedo usar más. Cuando algo se rompe, un vaso, una taza, algo se rompe, se vuelve inútil. No lo podemos volver a usar. Pero cuando mi corazón se humilla, se rompe. Cuando siento dolor por mi pecado, cuando siento vergüenza delante de Dios, entonces Dios toma esa vida rota, toma esa vida inútil, esa vida que fue humillada por el pecado, esa vida derrotada. Dios toma esa vida y transforma lo inútil en algo útil. Por eso necesitamos quebrantamiento. Y ya entro en la línea final y aterrizo. Por eso aquí yo puse las flores. Las flores, mis hermanos, para que larguen su perfume, para que larguen su fragancia, las flores tienen que ser aplastadas. Las aplastan completamente y entonces la flor empieza a largar su perfume, su fragancia. Tenemos ahí también las uvas. Las uvas, hermanos, cuando son machacadas, entonces se transforman en vino. Y tenemos las aceitunas cuando son trituradas se transforman en aceite. Las flores se transforman en perfume, las uvas se transforman en vino, las aceitunas se transforman en aceite. Y cuando Dios me pone en su trituradora, transforma al hombre inútil en un siervo útil para su gloria. Necesito experimentar de ese quebrantamiento de Dios, mis hermanos. Habacuc decía, aviva tu obra, aviva tu obra. Necesito algo de Dios, algo que actúe en mí, algo que venga del cielo y trabaje
lo inútil, el útil. Así que si se siente inútil, qué bueno que Dios nos da oportunidades. Y Dios puede producir esa clase de cambio. Y es eso lo que escribí allí, hermano. Meterme en la obra de Dios, dejar de ser un espectador y transformarme en un protagonista. Pero cuando yo le digo, Dios, quiero que me uses, quiero entrar en tu obra, quiero trabajar en tu obra, quiero meterme en el ministerio, yo tengo que entender, hermano, que el ministerio es sacrificio y es sufrimiento. Porque el día que yo deje de sangrar, ya no seré una bendición. Si yo quiero servir a Dios desde la comodidad de un asiento, si yo quiero servir a Dios desde la comodidad de un puesto, de un lugar de distinción, no voy a lograr nada para Dios. Pero cuando yo me meto en el ministerio de verdad, y no me importa, hermano, si yo sufro, no me importa, mis hermanos, si yo tengo que sacrificarme mucho, porque yo sé que en la obra de Dios voy a tener que remangarme, voy a tener que trabajar, voy a tener que sudar, y el día, hermano, que usted deje de sangrar, ese día dejará de ser una bendición para otros. Por eso los hombres de Dios y las mujeres de Dios son personas muy sufridas, son personas muy sacrificadas. Son personas que la sangre se les va yendo, van dando todo en esta vida para glorificar a su Salvador. Y van dando todo a favor de las almas, a favor de los perdidos, a favor de los hermanos en la fe. Y usted ve esos hombres y esas mujeres, el día que dejan de sangrar, desde ese día nunca más serán una bendición para otros. Dios no le llama a la obra con engaño. Dios le dice, hay que sacrificarse, hay que sufrir. Y a veces hay que pagar el precio, y ese precio es el desprecio de otra gente. Y a veces los mismos hermanos en la fe muestran su desprecio. Pero yo tengo que vivir con los ojos puestos en Jesús. Yo tengo que tomar su cruz y seguirlo. Yo tengo que poner mi mano en el arado y no puedo mirar hacia atrás. Porque yo un día experimenté en mi vida lo que dice ese cántico. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Protagonista o espectador? Usted tiene que definir. ¿Avivamiento o aburrimiento? ¿Cuál va a ser su experiencia? ¿Va a ser parte de una iglesia viva y fructífera? ¿O solamente tendrá el nombre de que vive y está muerto? La verdadera decisión se toma en soledad, delante de Dios. Pero lo que nosotros necesitamos es un nuevo Pentecostés. Y en un pueblo humilde como nuestra congregación, aquí podemos experimentar esa obra poderosa del Espíritu Santo